En este video vamos a tocar el asunto Dios y el arrepentimiento en la Septuaginta. Aquí tenemos uh, un problemita que tiene que ver con nuestro tema, nuestra rama de teología, teología propia, o sea, el estudio de Dios, Dios el Padre. Pues entonces, parte de este asunto es cómo entendemos el arrepentimiento. ¿Sí? Normalmente, en el mundo cristiano, pensamos en arrepentimiento o el arrepentirse como el sentir remordimiento por pecados. O unos describen el arrepentimiento como el apartarse de los pecados para que uno pueda ser salvo. Entonces, como condición de salvación, unos dicen que la persona necesita sentir remordimiento por pecados o apartarse de los pecados. Unos dicen ambos, los dos, que tienen que sentir este remordimiento, necesitan lamentarse sus pecados y también es necesario apartarse de los pecados, según muchos maestros de la Biblia, evangelistas, etc., muchos cristianos normales. Y con esta asociación de arrepentimiento y pecado, tenemos un problema, porque en el Antiguo Testamento leemos que Dios se arrepiente. Por ejemplo, en Jeremías 18:10, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Sí? Dios habla de el arrepentimiento aludiendo a sí mismo. Entonces aquí tenemos un problema apologético que unos usan para afirmar que tenemos contradicciones en la Biblia. Supuestamente esta es una contradicción, que Dios no puede pecar, pero aquí dice que Dios se arrepiente. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Sí? Bueno, vamos a definir el problema. Tenemos dos aspectos del problema. Primero, la traducción del vocablo griego metanoeo, o este es el verbo, o metanoia, el sustantivo. Este es el vocablo que vemos muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, en el griego, pero también, como uh, ya hemos aludido, en la Septuaginta. Pensamos otra vez en arrepentirse o el arrepentimiento como en relación con pecado. Y de hecho, estos dos vocablos provienen de la idea, de la palabra, ciertamente, y también de la idea de penitencia de la Iglesia Católica. ¿Sí? De allí proviene este significado de remordimiento o el lamentar los pecados para ser salvo. Dos, o el segundo aspecto de este problema es la limitación del significado al concepto de pecado. ¿Sí? No solo es el vocablo en sí usando la idea católica, pero también limitando el significado de arrepentimiento al concepto de pecado. Y parece que la mayoría de cristianos
piensen de esta manera. El arrepentimiento significa o tiene que ver con pecado, simplemente. Literalmente, esta palabra en griego significa cambiar de mente o un cambio de mente. Decimos normalmente en español cambiar de opinión, ¿sí? Mejor diríamos en cuanto a el significado básico de la palabra cambio de actitud. Aquí es como presenta este vocablo, este concepto en la Biblia. Cambio de actitud. ¿Sí? Y de hecho, en la Biblia, el concepto de arrepentimiento puede tener otros objetos aparte de pecado. Puede ser varias cosas que necesitan ser cambiado o sobre las cuales la actitud necesita cambiar. Por ejemplo, en Hebreos 6:1, el autor habla de arrepentimiento de obras muertas. Aquí, no de pecado. El autor no está hablando de pecado, sino de arrepentimiento de obras muertas, obras que no pueden salvar. Entonces aquí vemos claramente que el arrepentimiento no necesariamente habla de pecado. Bueno, y entonces tenemos este problema llamado problema del arrepentimiento de Dios en la Septuaginta. La Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento traducida en griego. ¿Sí? Y este título, la Septuaginta significa 70. Y de allí proviene la abreviación LXX, abreviación en números romanos de 70. Supuestamente por la leyenda que fueron 70 traductores que obraron en esta versión. La Septuaginta fue traducida aproximadamente 2 siglos antes de Cristo. Bueno, varias partes fueron traducidas a lo largo de años, de 300 años antes de Cristo hasta 250 años, un poco más de 2 siglos antes de Cristo. Y entonces esta versión usada por hablantes de griego fue usado y citado por autores bíblicos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aunque muchas de las personas que fueron autores de la Biblia o de los libros de la Biblia eran judíos, griego fue la lengua franca, la lengua usada normalmente en las calles, en negocios, en la diplomacia, etc. Como luego en el siglo XVIII la francés y ahora hasta cierta manera inglés, por ejemplo en los aeropuertos y situaciones semejantes. Pero en la época del Nuevo Testamento, la Septuaginta fue la versión frecuentemente usada por los que también hablaron en griego. Y el uso de palabras en el Nuevo Testamento por los autores, como por ejemplo los evangelistas, por el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y Juan,
su uso de palabras fue influenciado por la Septuaginta, los usos en la Septuaginta, porque teológicamente esto cabría muy bien con lo que ellos estuvieron tratando de decir. Entonces, podemos usar el uso en la Septuaginta de estos vocablos metanoeo, el verbo, y metanoia, el sustantivo, que normalmente son traducidos con las palabras arrepentimiento o arrepentirse. Podemos usar el uso en la Septuaginta para determinar la definición básica de esta familia de palabras. Se usa esta familia de palabras 20 veces en la Septuaginta. Estamos hablando del griego, no del hebreo, pero esta familia de palabras se usa en la Septuaginta para traducir varios términos en hebreo, mayormente el verbo naham. Pero estamos interesados en cómo se usa este vocablo griego. ¿Sí? Entonces, de estos 20 usos en la Septuaginta, 13 veces el vocablo se refiere a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí es la lista. Y el estudiante puede checar los usos, pero lo que este hecho nos prueba, nos muestra, es que en la definición básica de metanoeo o metanoia no tenemos la idea de pecado. ¿Por qué? Como ya hemos aludido, Dios no puede pecar. Entonces, esto no es necesario parte del significado, parte de la acepción de esta palabra. Sí, entonces podemos establecer la definición básica de esta familia de palabras sin la idea de pecado, porque Dios no puede pecar. Entonces, la palabra no automáticamente quiere decir algo sobre pecado. Otra vez, es mejor que usamos el sentido cambio de actitud. Si este concuerda mejor con el hecho de que se dice que Dios se arrepiente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ya hemos dicho que es mejor usar cambio de actitud para este concepto con estos vocablos metanoeo y metanoia, pero podemos concluir que Dios puede cambiar su actitud. Pues esto también es difícil, es asunto apologético que puede estorbar a mucha gente. De hecho, ni metanoia ni la palabra castellana arrepentimiento o arrepentirse son las mejores traducciones de la idea en hebreo. Claro que Dios es inmutable. Esto quiere decir, es término teológico para decir que Dios no cambia, ¿sí? Y de hecho, es verdad, Dios no cambia. La gente o las circunstancias sí cambian, pero Dios no. Pero tenemos estas palabras en Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mucha gente aquí dice que parece que Dios hizo error, se equivocó en su mente. Pero esa no es la verdad, porque estas traducciones la familia de palabras metanoeo ni arrepentirse, etc., en español
representan muy bien el concepto en hebreo. Puede representar, puede ser lo correcto, pero en este caso también la palabra en hebreo es mejor traducida Dios o Jehová, y sintió angustia Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y fue fastidiado en su corazón. Esta segunda palabra muchos traducen fue ofendido en su corazón. Sí, esta es mejor traducción del lenguaje hebreo. De hecho, el Antiguo Testamento dice explícitamente que Dios sí cambia sus planes. Dios en su naturaleza, Dios en su esencia no cambia. Pero Dios tiene libertad de cambiar sus planes. Sí, esto depende de seres humanos y cómo cambian ellos. Por ejemplo, aquí en Jeremías 18:8, el mismo contexto que estamos viendo antes, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Okay, otra vez, no tiene que ver con pecado, pero también no es la mejor traducción del hebreo. Debe ser más como, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, yo cambiaré mis planes en cuanto al mal que había pensado hacerles. Esto es algo muy diferente. ¿Sí? Dios puede cambiar sus planes. No lleva la idea de remordimiento ni nada de esto. Dios está diciendo que si el pueblo o esos pueblos cambian, Él va a cambiar sus planes. ¿Sí? Bueno, entonces Dios a veces sí cambia su plan. ¿Sí? Hemos visto un poco de prueba en cuanto a esto. Y de hecho, a veces lo que Dios anunciaba por medio de sus profetas, en aquel momento parecía inevitable. Pero cuando su pueblo oró o cuando la situación cambió, el asunto llegó a ser negociable. A veces las profecías de Dios sí son inevitables. No hay manera de cambiar, no hay nada que la gente puede hacer, no hay nada en cuanto a cambio de situación que puede resultar que puede cambiar lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, Él ha predicho juicio en el futuro, por ejemplo, la tribulación, la gran tribulación, el milenio, etc. Esos van a ocurrir, van a suceder, pero a veces en el Antiguo Testamento vemos que lo que Dios dijo que pareció inevitable, luego llegó a ser algo un poco diferente. Por ejemplo, Jonás y los ninevitas. ¿Sí? Si comparamos lo que Dios dijo en la predicación de Jonás con lo que pasó, lo que aconteció luego en 3, 9 y 10, no, Dios cambió su plan, como dice versículo 10 en la misma palabra hebrea. Entonces Dios cambió su plan del mal que había dicho que les haría. ¿Sí? Entonces no es asunto de arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento no necesariamente tiene que ver con pecado, pero también la idea de arrepentimiento no es la misma traducción, o no es que lo que está pasando aquí. Dios cambió su plan, porque el pueblo, los ninevitas,
cambió en cuanto a su comportamiento, su actitud hacia Dios. También vemos esto en otras situaciones. Hay que estudiar especialmente este es pasaje clave. Jeremías 18, 5, 10. Dios dice aquí claramente que Él tiene la libertad de cambiar su plan si el pueblo cambia en cuanto a su actitud hacia Dios. Y vemos también otra ocasión en 2 de Samuel 24:16, donde el ángel de Dios, cuando Dios dice quita tu mano, o como, no me acuerdo exactamente la terminología, y Dios aparentemente cambió con su plan, pero también tenemos la curación de Ezequías, que leemos en Isaías 38. Dios dijo a Ezequías que él iba a morir, pero con su oración Dios decidió cambiar su plan y dejar otros años, sí, para Ezequías. Entonces vemos el cambiar sus planes en Dios en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Otra vez, no es problema apologético porque la Biblia es consistente. A veces es problema de traducciones. Las versiones a veces pueden ser mejoradas en su traducción, y esto es lo que vemos aquí. Nuestras versiones son muy buenas y Dios nos las ha dado para nuestro uso, pero también debemos pensar en las mejores traducciones que son consistentes con la teología y buen exégesis. Entonces tenemos que investigar diligentemente cuando vemos tales problemas, supuestos problemas. Tenemos que investigar diligentemente el asunto. Y otra vez debemos seguir hermenéutica bíblica, que hemos aludido a los métodos correctos de interpretar, pero es asunto de otro estudio, otro curso. También debemos seguir lógica consistente. Este es el problema con arrepentimiento. Esta idea de los católicos, de la Iglesia Católica, ha sido mezclado en la idea del arrepentimiento, y entonces tenemos un concepto moderno de arrepentimiento o de las palabras correspondientes que no es correcto, ¿sí? Y entonces tenemos que estar más cuidadoso en cuanto a nuestra hermenéutica y también la lógica para interpretar mejor y para establecer conclusiones correctas en cuanto a la teología. Y aquí vemos uno de estos problemas porque mucha gente no está pensando de manera muy cuidadosa en cuanto a estas palabras metanoeo y metanoia y las traducciones en el Antiguo Testamento. Entonces salió mal muchas de nuestras conclusiones. Sí, entonces el arrepentimiento, o mejor cambio de actitud, sí es necesario para salvación, pero no tiene nada que ver con el remordimiento ni el apartarse de pecado. Tenemos que darse cuenta que somos pecadores, sí, esto es verdad, para ser salvo, pero es parte de poner nuestra fe
y depositar nuestra fe en Cristo. Y otra vez, estamos hablando de otro estudio, otro asunto. Bueno, entonces, esta es buena ilustración de cómo surge preguntas o problemas, cuestiones en cuanto a teología, en cuestiones apologéticas, que sí pueden ser resueltos, pero necesitamos diligencia, necesitamos hermenéutica bíblica y lógica consistente para tener buenas conclusiones.